Continuamos platicando un poco de historias de éxito y sinergia social y ahora tengo el gusto de presentarles a Fundación Down de Puebla AC, que el día de hoy me acompañan sus representantes. Se encuentra Yolanda, Coti y Adela, que las tres están en este gran proyecto de 33 años. No cualquier organización a nivel nacional, ni siquiera empresas, aguantan tantos años y van esforzándose y sumando la trayectoria hacia impactar a personas de grupos vulnerables específicos. Un poco compartir, Yolanda, la historia, 33 años. Sí, pues mira, ya 33 años trabajando con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual de escasos recursos económicos. Hace 33 años, con un grupo de padres de familia con hijos con síndrome de Down, creó la fundación. Y de ahí, bueno, pues empezaron con 6 niños y ahora afortunadamente es una población de 80 alumnos. Estábamos en una casa adaptada a las necesidades que fuimos teniendo como asociación y ahora estamos en un terreno donado por el gobierno del estado en el cual tenemos nuestras instalaciones y bueno, pues muy contentos, ¿no? Ya de estar en estas nuevas instalaciones y con equipo muy actualizado. Es que es bien importante pensar en el tema del síndrome de Down y qué se conoce acerca de esto. Yo creo que para ahí Adel nos puede como un poquito compartir a fondo, porque muchas veces habemos organizaciones que trabajan con el tema, otras que difunden, vemos la presencia de ellos en la sociedad. Sin embargo, tal vez no todos conocen lo que experimenta este grupo vulnerable y qué necesita, que es lo más importante. Sí, bueno, pues nosotros básicamente lo que hacemos es una acción educativa que desarrolla en ellos las habilidades. Como muchos sabemos, el síndrome de Down es una alteración genética. Sí, a la hora de aparear los cromosomas, normalmente las personas tenemos 46 cromosomas. En el caso del síndrome de Down son 47. Es un cromosoma de más añadido en el par 21, por eso también se le llama trisomía 21. Y esto trae como consecuencia ciertas alteraciones, tanto físicas como psicológicas, como biológicas, ¿no? Y eso da pues pie a todas las características o las pequeñas diferencias que ellos tienen, ¿no? Muchas veces, bueno, yo he escuchado personalmente, lo he comprobado, personas que presentan este, digamos, síndrome tienen al contrario un carácter hermoso, son como súper creativos, súper proactivos y ya están siendo incluidos positivamente dentro de empresas. En el caso de ustedes, ¿pasan con ustedes el proceso educativo? ¿En qué consiste? Sí, nosotros tenemos bebés desde 15 días de nacidos y van pasando por diferentes áreas que tenemos en la fundación hasta llegar lo que es la capacitación laboral. Tenemos estimulación temprana 1, estimulación temprana 2, luego pasa por preescolar y primaria especial y luego tenemos esta opción de capacitación laboral donde ellos aprenden diferentes labores, oficios, talleres, etcétera, que los hagan que se vuelvan independientes, ¿no? Lo que buscamos es la independencia para que ellos puedan vivir una vida pues digna y plena como cualquier otra persona de nosotros, ¿no? ¿Y por qué no, Coti, que nos platique un poco más cómo es su experiencia? Coti, ¿estás trabajando en fundación? Sí. ¿Sí? Y bueno, tú con tus compañeros, ¿qué cambios has visto? ¿Qué te gusta estar en la fundación? ¿Qué tipo de cambios son? Bueno, cambios de la fase, trabajas, ayudas, se hacen grupos. Trabajamos juntos. Trabajan juntos. ¿Y a ti qué te gusta hacer específicamente? Paquetear las cajas. ¿Te gusta? Entonces comienzan a desarrollar con ellos habilidades. ¿Y qué les gusta hacer? ¿Hacen deporte, arte? Me gusta No estoy fuerte. El deporte. El deporte no me gusta, pero tengo que cumplir, porque si no, aquí se puede muy alegre, ¿sabes cómo es? Se pone exigente. Porque no me gusta el taller de música. ¿Te gusta? No, tampoco. No me gusta mucho. Por tanto ruido que hace y esas cosas. Bueno, la sensibilidad hay una cosa. ¿Y qué te gusta? ¿Qué es lo más importante? Pintura. ¿Pintas? ¿Y qué tipo de cuadros haces? Pues yo sé bonito. ¿Y haces cosas que ves o tu inspiración? ¿En qué te inspiras, Coti? Es que tengo que pensar qué cuadro debo que pintar. Y a partir de ahí los vas haciendo.
Oye, está súper bien. Muchas son artistas, que eso es bien interesante, ¿no? La creatividad es algo riquísimo. Sí, ellos son muy creativos y todos en diferentes áreas. Por eso tenemos diferentes oportunidades para ellos para que se desarrollen en diferentes, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? A algunos les gusta mucho la música, otros la danza, otros las artes. Tenemos todo esto, ¿no? Ahí incluye el programa. Y que lo más importante, como decían, empiezan con 6 o 8 beneficiados y ahora atienden a 80. Tema que implica mucha responsabilidad, y yo preguntaría, una fundación, ¿cómo busca sustentarse? ¿Cómo logran ustedes hacer que funcione esta máquina que ayuda a tantas personas? Sí, mira, a través de donativos de empresas y particulares que ya conocen nuestro trabajo y nos apoyan mensual o anualmente. También salen, diferentes convocatorias en las que participamos y metemos proyectos específicos, ya sea para igual recaudar fondos o realizar algún proyecto de construcción, o etcétera, ¿no? Los padres dan un donativo también de acuerdo a sus posibilidades económicas. Se les hace un pequeño estudio socioeconómico y de acuerdo a eso se establece su cuota y nos apoyan también con un donativo mensual. Eso es bien importante, ¿no? Que hay opción para distintos sectores económicos. Dentro de los cambios que ustedes observan, es decir, una persona que entra a esta fundación a través de un tiempo, ¿qué bondades, qué beneficios hay? Bueno, mira, los bebés con síndrome de Down, sobre todo hay muchos beneficios cuando los llegan desde pequeños, ¿no? Esto debe ser una educación, una acción educativa continua. ¿Sí? Entonces entran, a veces tienen falta de tonicidad muscular, ellos tienen mucho problema de lenguaje, ¿verdad? Obviamente traen la deficiencia intelectual, ¿no? Entre sus características. Entonces nosotros con este programa, con esta acción, tratamos de contrarrestar todos esos daños existentes en ellos. Entonces, por ejemplo, primero pues es la posición erecta, ¿no? Que tengan motricidad, que su tonicidad mejore para que ellos puedan caminar. Se da en conjunto con terapia de lenguaje. La terapia física y de lenguaje van muy de la mano, y terapia multisensorial para que ellos desarrollen todos sus sentidos. Posteriormente van pasando y nosotros tenemos un programa que abarca pues todo lo que es coordinación motora fina, motora gruesa, área cognitiva, área social y de autocuidado, y el área de lenguaje, que es tan importante en ellos. El poder, después de un tiempo, ver que un chico puede hablar y expresarse perfectamente, que puede coordinar y que puede aprender, porque ellos aprenden, a lo mejor un poquito más lento que cualquier otro chico, pero ellos aprenden definitivamente muchas cosas, ¿no? Y el volverse independientes, que ellos puedan hacer todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Todas las cosas por sí mismos para que puedan vivir una vida plena y no ser una carga para nadie, ¿no? Sí, como tocas tal vez esa palabra de ser carga, pues es un poco un error que hay en la sociedad, claro, porque estás hablando de seres humanos idénticos que están buscando, y que yo quisiera como sensibilizar un poco hacia el reflexionar. Lo hablábamos hace 2 programas con un aliado que vino, que nos platicaba de la parálisis cerebral, ¿no? Lo difícil que era el bañarse 2 horas, el caminar 3 horas, el ir al cine casi imposible. Entonces, como empezar como ciudadanos a comenzar a abrir nuestra mente, decir, vaya, estas personas requieren caminar, salir, quieren también los espacios interactivos que nosotros estamos usando. Entonces, pues ver a través de estas 3 décadas, me imagino que ha habido más y más apertura. ¿Cómo ha sido esta evolución, ¿no? Del síndrome de Down, más aceptado, más opción? Sí, pues mira, de hecho nosotros luchamos todos los días porque las personas con síndrome de Down y discapacidad, que es nuestra área, pues se integran a una sociedad y se haga el reconocimiento de sus derechos y dignidad como personas, ¿no? Porque pues son personas absolutamente valiosas como cualquiera de nosotros. Entonces esa es nuestro objetivo, ¿no? Claro, y un poco de la integración y la dignidad, yo creo que vale la pena ir gestando espacios donde una vez que ellos egresan de su fundación, pues encontrarán espacios. ¿Qué tan difícil es realmente el proceso? Porque sé que muchas empresas están decididas a apoyar, pero como del otro lado de la empresa no hay especialistas en este tema como ustedes, pudiera generar un poquito de inquietud de cómo atiendo, qué necesidades manifiestan. Nosotros lo que tratamos, una de las funciones también principales de la fundación es pues hablar acerca del tema, ¿no? Y de los alcances que ellos pueden tener. Nosotros damos pláticas en empresas, en escuelas, en universidades, para sensibilizar a las personas y que sepan que son seres que pueden hacer cualquier cosa igual que nosotros, ¿no? Esto es bien importante. Toda empresa que pueda adoptar o más bien
tener algún empleado con estas características, nosotros estamos dispuestos a ir a pues apoyarlos, ¿no? En ese sentido. En realidad, lo que nosotros tratamos de hacer es que ellos se integren a la sociedad y tratar de que en esta sociedad ya no haya esa indiferencia hacia ellos, porque muchas veces es desconocimiento, sí, muchas veces es rechazo, otras veces es indiferencia. Tratar de esos tabúes, ¿no? Quitarlos. Entonces estamos en la mejor disposición de poder hacer eso. De hecho, nosotros tenemos algunos chicos que han salido de la fundación, que estuvieron en el área de capacitación laboral, que pues están empleados en algunas empresas, ¿no? Nosotros tenemos el taller, por ejemplo, de repostería en la fundación, y hay 2 chicos que se fueron a trabajar a una empresa ¿no? Una empresa incluyente. Tenemos otro chico que está trabajando en otra empresa en control de calidad. Entonces, nuestros chicos, sobre todo en esta área de capacitación laboral, tratamos de que realmente aprendan normas de comportamiento, de higiene, de calidad, de responsabilidad, de horarios, de todo, para que ellos puedan salir, ¿no? y trabajar. Me gustaría, padre, que Coti nos platicara. Coti, ¿a ti qué te gustaría que cambiara? ¿Qué has visto? ¿Te gusta dormir? Eso a todos nosotros. Eso de levantarse temprano no se antoja. A mí me la luz te despierta el sol. Coti, tú donde vas, donde sales, ¿qué cambiarías? ¿Cómo? O sea, es decir, ¿puedes caminar fácilmente o sientes que se necesitan cambiar cosas si entras a trabajar en una empresa? No, la empresa no, ahorita no. ¿No? Todavía no estamos preparados. ¿No? ¿Te gusta estar en la fundación? Uh-huh. ¿Te sientes bien? ¿Y tus compañeritos que van a la empresa, qué te platican? No platican nada. No se comunican mucho. ¿Sabes que algo interesante que estaba escuchando en un documental en Estados Unidos, el cómo la inclusión laboral hacia personas con síndrome ha ayudado muchísimo, porque ellos están como mucho más independientes, comienzan a vivir en su propio departamento, a cocinarse, entre otras cosas? Vamos a ir brevemente a corte comercial y regresamos para profundizar un poco más del síndrome y conocer qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar su experiencia. Regresamos. Gracias.